Traje algunas de las revistas que hago, que están por aquí, son algunos ejemplares, y la idea es establecer con ustedes una dinámica de la siguiente forma. Me pueden interrumpir en el momento que quieran, de preferencia con preguntas, no tenemos que esperar hasta que termine la sesión. Yo voy a tener mi teléfono como guía, tanto de la presentación como del tiempo, es decir, si lo volteo a ver no estoy ni contestando mensajes ni viendo Facebook, estoy simplemente guiándome en lo que tengo que guiarme y para respetar el tiempo que queda. En ese sentido, bueno, insisto, me pueden interrumpir en el momento que lo deseen, y quien me interrumpa con una pregunta, le voy a obsequiar una de las publicaciones que hacemos. Hay algunas de gastronomía y hay otras de medio ambiente, de periodismo ambiental. Si podemos dar paso a la siguiente lámina. Bueno, como decía muy generosamente Adriana, efectivamente yo dirijo un despacho desde hace varios años que se dedica a la generación de contenido visual y escrito. Esencialmente hacemos contenido, redactamos desde ensayos hasta artículos, conferencias para funcionarios públicos, para la iniciativa privada. Hacemos un poco de escritor fantasma, ¿no? Escribimos cosas que otros firman, y también hacemos diseño de identidad corporativa. Si podemos ver la siguiente lámina. Bueno, un poquito la primera parte de las imágenes que voy a presentar son un poco de los trabajos que hemos hecho, y de la mayoría de estos vinculados al sector gastronómico, tanto en el tema de vinos. Esta Barricas y Viñedos fue una distribuidora de vinos de gran calidad, para los que se hizo un pequeño catálogo para la promoción de sus productos. Si podemos ver la siguiente lámina, vamos a ir velozmente la siguiente. Estos son algunos ejemplos del trabajo que hemos hecho en arte contemporáneo, publicaciones de arte contemporáneo para la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguimos con la siguiente lámina, por favor. Es un poco de trabajo editorial para Bellas Artes, la edición de libros sobre exposiciones diferentes que se han hecho. Podemos ir pasando, vamos hasta la siguiente. Aquí nos detenemos tantito. Este es un proyecto de periodismo ambiental, es una publicación mensual que hacemos desde la oficina, de la que tengo ejemplares que se obsequiarán a quien se anime a preguntar y a interrumpir. Podemos seguir a la siguiente. La siguiente, este que queda abajito. Bueno, aquí tenemos un número especial del que por aquí vienen ejemplares sobre cambio climático. La siguiente, por favor. Este es un proyecto anterior que precedió, que se encartaba en el diario Reforma, también una publicación de medio ambiente, que evolucionó en la anterior, que se llamó Crónica Ambiental. Podemos seguir a la siguiente imagen, por favor. A la siguiente nos podemos seguir de esta. Este era un pequeño catálogo. Aquí es una publicación dirigida por el chef Enrique Olvera, una publicación de gastronomía que, bueno, reporta mucho de lo que se hace desde Pujol durante el año. Se hacen entrevistas con los chefs que vienen de fuera. El proyecto se llama Boomerang porque tiene que ver con visitas de Enrique Olvera a otros restaurantes del mundo, cocina allá, así como otros chefs del mundo vienen a México y cocinan en Pujol. Y esos intercambios y esas experiencias de interacción y de trabajo en equipo, de visitas a diferentes lugares y de trabajo con los ingredientes de otros sitios, de alguna manera y entre muchos otros contenidos se registran en esta publicación, que hasta el momento tiene una periodicidad anual. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Bueno, aquí este es uno de los libros que realizamos desde el despacho para Enrique Olvera. Su segundo libro se llama En la Milpa, y bueno, de alguna manera registra un momento del trabajo de Enrique Olvera que estuvo muy enfocado al concepto de milpa, que seguramente conocen. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Este es el primer libro que realizamos para Olvera, que es el que recoge los primeros 10 años de Pujol. Vamos adelante. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar un poco de es básicamente presentar un poco el portafolio de la oficina para luego dar paso a algunas ideas y consideraciones sobre diseño y su relación con la gastronomía. Podemos pasar la siguiente
Bueno, aquí junto con Adriana Cadena y con Enrique Olvera también, y con muchos otros que están aquí y otros que no, somos parte del comité organizador de este Congreso Mesoamérica. En la oficina se diseñó la parte de imagen y varios temas alrededor de la comunicación de este Congreso anual. Podemos pasar la siguiente. Aquí Ingredienta, empresa paralela al Sargazo, de productos gourmet. También diseñamos la imagen, la identidad corporativa. Podemos pasar a la siguiente, podemos ir rápido. Aquí es un poco del trabajo que se hizo para Pujol en algún momento, la carta, algún menú, varios de los menús que se hicieron, la página web, en fin, un poco de comunicación gráfica y escrita desde el despacho para comunicar el restaurante, ¿no? Aquí también otro trabajo de diseño, otro de los proyectos de Enrique Olvera, Maíz de Mar, un restaurante en Quintana Roo. Pasamos a la siguiente, por favor. Otro proyecto también del Chief Enrique Olvera, en la Ciudad de México, el restaurante Lobby, para el que se realizó la imagen corporativa. También desde el despacho trabajamos para la parte de comunicación del Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que también tiene una periodicidad anual, un congreso que mezcla, conferencias sobre cocina tradicional, cocina contemporánea y otros temas de carácter interdisciplinario que inciden y se vinculan con gastronomía. Estos son trabajos también, la imagen de Quintonil, desde el logotipo y todas las aplicaciones se hacen desde el despacho. El proyecto de Jorge Vallejo y de Alejandra Flores. Si podemos pasar a la siguiente. Aquí, aunque el logotipo no lo diseñamos nosotros, lo diseñó un gran diseñador que se llama Uciel Karp, encargado también de la dirección de la carrera de diseño en la Universidad Centro, pero todas las aplicaciones sí las hemos hecho desde el despacho y seguimos. Prometo que en algún momento dejo de hablar de mí y hablo más en general de diseño y ya no de la oficina. Si podemos reducir un poco la imagen para que entre dentro de la pantalla, bien, si no, yo me sé cuál es la frase aquí. Bueno, la idea es hablar un poquito de qué sentido tiene hablar de diseño en el ámbito gastronómico, y bueno, creo que diseño evidentemente pues no es únicamente una actividad ni de diseño gráfico, ni de diseño de objetos, ni de productos, ¿no? Diseño, y voy a parafrasear, por no decir fusilarme, la idea de un gran diseñador, Bruce Mao, que bueno, tiene que ver el diseñar, el acto de diseñar con la capacidad de que produzcamos resultados que deseamos, ¿no? Que podamos conceptualizar, que podamos detenernos un momento a pensar en lo que queremos lograr y que generemos, digamos, el recorrido, de que conceptualicemos el recorrido para llegar a ello. Y en ese sentido el diseño, más allá de lo que puede ser una imagen o un objeto o una casa en términos arquitectónicos, pues va desde el diseño de una ciudad hasta el diseño de nuestras propias vidas en términos de las elecciones que tomamos profesionales, de pareja, en fin. Entonces el diseño en realidad es un fenómeno que es intrínseco a la vida humana, a la vida del hombre, a la vida de nosotros, en fin, es algo inherente. A veces podemos ser más conscientes de ello o no, dejar menos cosas al garete y decidirlas nosotros, que no sean casualidades que sucedan en la medida en la que podemos controlar ciertas cosas. Y bueno, pasaría directamente a lo que tiene que ver con, el proceso de diseñar algo implica primero un ejercicio mental de planeación. Estamos hablando de una idea, ¿no?, que se plasma en algo concreto, ¿no? Primero puede ser un plano, un bosquejo y después en imágenes u objetos, como decía, y que va de la abstracción a la concreción. Se diseña sobre todo algo que tiene utilidad, que tiene una función en nuestra vida cotidiana, ya sea un mueble, un artefacto, una imagen, un libro, un espacio, que no deja de lado el aspecto estético, pero lo esencial es la función que desempeña, ¿no? El buen diseño puede ser un agente de cambio, genera soluciones a problemas concretos y sirve para reflexionar sobre los materiales utilizados, sus procesos de producción, su incidencia en el contexto y hasta contenidos de carácter simbólico, ¿no? El diseño implica la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? A través del diseño esto se puede
se puede lograr. Y en lo que tiene que ver con, vamos a ver la siguiente imagen, voy a presentar algunos ejemplos y quiero poner algún énfasis aquí. Voy a poner ejemplos, digamos, de momentos en los que no vemos diseño o en los que vemos un poco más azar o más descuido o menos la conceptualización de un diseño que puede provocar, como decíamos, bienestar. Es decir, si contemplamos que la ambientación, supongo que aquí la mayoría son estudiantes de gastronomía, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, pues eventualmente pondrán su restaurante, trabajarán en restaurantes y bueno, la idea de platicar un poquito del diseño en relación con gastronomía, con público como ustedes, es tratar de sugerir la consideración de aspectos de diseño como algo muy relevante para el desempeño de su profesión. Y en ese sentido, pues vamos a pasar a la siguiente imagen para ver primero cuestiones de espacio. Aquí vemos claramente un espacio caótico, ¿no? Creo que no lo tengo que decir, creo que es bastante evidente, bastante clara la imagen. Vemos un espacio que no necesariamente propicia armonía. Insisto, el buen diseño propicia estados de bienestar, puede producir alegría, ¿no? Suele organizar los elementos que están en el espacio y hay congruencia entre estos. Propicia también una comunicación efectiva. Finalmente, con el diseño y pensando desde un restaurante, cuando un chef cocina, muchas veces, independientemente de la calidad de lo que cocina o de la propuesta que tenga, hay muchos elementos que no se pueden comunicar o que necesitan transmitirse más allá del plato, más allá de lo que comemos. Y bueno, todos los elementos que están en juego en un restaurante, desde la decoración, los colores, los materiales elegidos, la vajilla, por supuesto el menú, desde la tipografía hasta los colores y los materiales, de alguna manera son herramientas que nos permiten reforzar y hacer correspondencias con la propuesta gastronómica. Eso sería como lo idóneo si tratamos de hilvanar la comunicación y el concepto de nuestra propuesta gastronómica o de nuestro restaurante hacia un mismo lugar. Lo idóneo es tratar de armonizar todos los elementos que tienen juego en un espacio como un restaurante. Podemos pasar a la siguiente imagen. La siguiente imagen es nada más como una reiteración de lo que vimos anteriormente. Esto es una página web que claramente tiene un pésimo diseño, o no hay diseño, es puro desorden, está un poco pixeleada la imagen. Si podemos pasar a la siguiente, igual, ¿no? Estamos viendo caos en la información, estamos viendo desorden, estamos viendo una cantidad de colores que no generan ningún estado armónico, una imagen caótica. En fin, aquí vemos el amontonamiento de elementos de comunicación e información que no nos llevan claramente a nada. Pasamos a la siguiente. Aquí quisiera nada más pasar algunos ejemplos de detalles. Por ejemplo, aquí vemos en este restaurante, en este espacio, cierta intención de diseño, el mobiliario, los colores de los muros. Sin embargo, pues un descuido en el plafón, en la parte de arriba, ¿no? Si podemos ver una siguiente imagen, y para tratar de, si podemos alejarnos un poco o elevarla tantito. Bueno, puede parecer que no, pero y puede parecer obvio también para muchos de ustedes, pero dejar al azar es decir, dejar que un espacio se construya casi solo y no tener una intención previa como de ordenar las cosas, de generar un concepto y concretarlo con los elementos en el espacio, pues generan un espacio caótico. Aquí lo que vemos es un restaurante, aunque parece el comedor de una casa, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente imagen, aquí ya vemos una mayor intención de orden, pero no vemos necesariamente una propuesta concreta. No hay ningún discurso claro en términos estéticos que pueda reforzar, digamos,
ningún significado, ninguna intención muy clara o que refuerce alguna propuesta gastronómica o algún concepto específico. Quiero insistir aquí con las imágenes que voy a pasar que no me refiero al diseño como lujo. El lujo no es diseño y el lujo tampoco es exceso, como lo vimos en imágenes anteriores. Es decir, desde mi perspectiva, y más adelante lo leeré con referencia a un gran diseñador, el mejor diseño no es diseño, y el diseño no necesariamente implica una gran producción ni muchos recursos en términos de despliegue de mobiliario, ni de pintura, ni de arquitectura. Es simplemente tomarse el tiempo de tratar de armonizar los elementos en el espacio y que puede resolverse con pocos elementos. De hecho, es más fácil que se resuelva de manera correcta con los menos elementos posibles. Si podemos seguir a la imagen siguiente, aquí vamos a ver algunos ejemplos donde hay un poquito más de intención de diseño y donde hay más reflexión. Entorno, aquí vemos, pues, por ejemplo, un factor fundamental que es la iluminación, que muchas veces en un restaurante el diseño de iluminación también es fundamental. Aquí estamos viendo un ejemplo claro de muy buena iluminación con luz natural, ni siquiera estamos con un despliegue de focos o de luces o de luminarias muy complejo, pero bueno, se le da espacio a la luz natural y genera un entorno muy agradable, ¿no? La iluminación, por supuesto, también es un elemento de diseño que juega un papel fundamental en un restaurante y en el ambiente que se genera, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen. Si podemos subir un poquito más. Aquí también vemos, bajar para ver las mesas. Si analizamos la imagen en términos de despliegue de producción, es bastante sencillo, es más bien el tiempo de diseño, de conceptualización, y luego la ejecución ni siquiera es tan cara. Es una manta, puede ser un vinil, puede ser un papel tapiz y un mobiliario bastante simple que no deja de generar un entorno armónico. Y bueno, ¿por qué debemos o por qué conviene tener un entorno armónico en nuestro espacio, en nuestro restaurante? Porque es algo que puede determinar la permanencia o la recurrencia de los clientes. Y sabemos todos que lo más importante, sin duda, en un restaurante van a ser los alimentos, la calidad de los mismos, los sabores, la propuesta. También es obvio, el servicio será uno de los factores fundamentales y la relación calidad-precio también, pero a partir de ahí empiezan a suceder o a entrar en juego factores que pueden parecer que no determinan los resultados y muchas veces sí lo hacen. Yo conozco muchos casos de restaurantes extraordinarios o de chefs con enorme talento, donde muchas veces el espacio en el cual están operando, el caos visual que tienen, la falta de claridad en términos de discurso a través del espacio, genera muchas veces inquietud en el público, genera ansiedad, es decir, como seguramente para nadie es un misterio, el color provoca emociones, provoca estados de ánimo, lo suscita. Entonces ese tipo de elecciones que hagamos para el espacio de nuestros restaurantes va a tener un efecto sobre el público, ¿no? Más allá de la calidad de nuestra propuesta gastronómica. Si podemos pasar a la siguiente imagen. Aquí ya vemos un ejercicio un poquito demasiado, era nada más como para enriquecer. Aquí sería difícil no salir corriendo después de comer porque es muy estridente, pero es un restaurante también. Si podemos ver la siguiente imagen. Aquí hay una imagen muy clara de algo muy sencillo, muy armónico, no es algo muy limpio, ¿no? Tampoco es un despliegue de producción carísimo, son sillas, son mesas, es algo que entre más simple y más claro, también reduce los costos en términos de producción, pero genera un entorno armónico, genera un entorno propicio. Es decir, como saben, ¿no? En el diseño de restaurantes no solo reflejamos la personalidad de una cocina con materiales y colores, también lo hacemos con la distribución de sala, elementos decorativos, mobiliario, ¿no? Un poco el marketing sensorial.
Y bueno, es muy interesante cómo sucede, muchos chefs le ponen una enorme atención y resuelven sus cocinas de manera impecable. Saben exactamente dónde debe ir la cocina, dónde debe ir el runner, dónde debe ir el refrigerador, dónde está la fosa para lavar, en fin. La cocina suelen diseñar el espacio de la cocina y los elementos que componen ese espacio de una manera impecable. Y muchas veces eso no se traslada a salón, es decir, el salón ya no tiene muchas veces ni el tiempo ni la dedicación en términos de funcionalidad y de estética que muchas veces se le aplica a la cocina, sobre todo en términos de funcionalidad. Si podemos ver la siguiente imagen. Bueno, aquí es un espacio evidentemente más recargado, más barroco y de una producción seguramente carísima. Vamos a la siguiente imagen y a la siguiente, si podemos. Se trata sobre todo como de ver espacios armónicos, ¿no? La siguiente, es relativamente sencillo para un profesional diseñar un restaurante estéticamente agradable y singular. Es fácil diseñar un restaurante bonito quizá, pero lograr que la armonía de los elementos opere a favor del negocio no necesariamente es tan sencillo. Podemos ver la siguiente imagen, por favor. Aquí hay otro ejemplo, si se alcanza a ver bien, no sé desde allá, de una solución bastante económica en términos de producción, pero que genera un entorno sumamente agradable. Estamos viendo madera, lámparas muy sencillas, es decir, es más la intención y la dedicación y sobre todo el dejar muchos elementos de fuera. No vemos cuadros, muchas veces creemos que saturarlo de cuadros o de decoración va a generar un efecto positivo y muchas veces genera ruido, genera inquietud, genera distorsión y termina inundándose de elementos que son innecesarios y que interrumpen la comunicación y la concentración del comensal en lo que tiene que estar como más atento, que es la comida. Si podemos ver la siguiente imagen. Aquí es un lugar con poca producción, pero un entorno maravilloso. Si podemos ver la siguiente. Y bueno, elementos a considerar en un restaurante, pues obviamente es el control de la temperatura en sala, el control de los aromas, el mobiliario, que por sencillo que parezca y más allá de la comodidad del mobiliario, la parte estética y la correspondencia que debe de existir entre el concepto del restaurante y la parte de los elementos que componen la decoración, parece que no, pero es sustancial. Como podría ser, digamos, un evidente contrasentido de tener un restaurante de cocina contemporánea o de vanguardia y tener una decoración que enfatice lo folclórico. Pues ahí estaríamos comunicando dos ideas no contrarias, pero que no necesariamente conviven de la mejor manera. En ese sentido, tomarse el tiempo, considerar el diseño como una herramienta que puede potenciar la venta y la preferencia de nuestros clientes, pues no es una consideración menor a la hora de hacer la inversión en nuestro negocio, en su negocio, cuando este sea un restaurante. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a rápidamente pasar información. La siguiente, por favor, vamos a... ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ¿bien? Creo que sí. Bueno, hay un decálogo del buen diseño que más que repetirlo aquí y ser exhaustivo al respecto, los invito a los que estén interesados en el tema a buscarlo, es muy accesible en internet. Está, que es el decálogo de Dieter Rams. Dieter Rams fue un diseñador alemán, director durante muchos años del departamento de diseño de esta marca Braun, que tiene desde cafeteras hasta un universo muy diverso de electrodomésticos con un diseño muy logrado. Y bueno, él es de los grandes diseñadores, una clara influencia en Apple. Él prácticamente determinó con su decálogo mucho de la filosofía de diseño que ha aplicado para todos los productos Mac.
Y bueno, hablaré rápidamente de este decálogo, y si podemos ir pasando las imágenes una por una, ¿no? Él dice: todo buen diseño es innovador, ¿no? Considera que es muy improbable agotar las posibilidades de innovación en el diseño, debido a que el desarrollo tecnológico continuamente ofrece nuevas oportunidades para mantener la innovación, ¿no? El diseño innovador continuamente se desarrolla a la par con nuevas tecnologías, por lo tanto carece de limitaciones inherentes. El buen diseño es útil también, ¿no? Un buen diseño le da prioridad a la utilidad, a la funcionalidad de un producto, tomando en cuenta de manera estrictamente secundaria sus aspectos psicológicos y estéticos. Y por supuesto evita todas esas características que puedan disminuir su funcionalidad o utilidad. También, por otro lado, todo diseño es estético. El diseño bien ejecutado no carece de belleza. La calidad estética de un producto forma parte integral también del diseño. Todo buen diseño hace que un producto sea fácil de comprender, ¿no? Un buen diseño simplifica la estructura del producto y lo predispone a expresar claramente su función, ¿no? Nos debe de quedar claro para qué sirve lo que estamos viendo, y eso también es parte del buen diseño. Un buen diseño también es discreto, ¿no? Todo producto y su diseño debe ser simultáneamente neutro y sobrio, de acuerdo con Rams. Su sobriedad y neutralidad tienen como objetivo proveer un espacio de expresión para el usuario, ¿no? Todo diseño o todo buen diseño es honesto, nunca intenta falsificar el auténtico valor e innovación del producto dado. Un diseño verdaderamente honesto nunca trata de manipular al consumidor mediante promesas de una utilidad que no contiene. Todo buen diseño es duradero. La moda es pasajera y subjetiva. La correcta ejecución del buen diseño da como resultado productos objetivos y perdurables, y más hoy que vemos que incluso compañías como Mac pues ya también entran en este fenómeno muy criticable de la obsolescencia programada, que es diseñar al revés, diseñar para que se avejente rápidamente, o incluso todavía peor, que deje de funcionar rápidamente para que tengamos muy pronto que sustituirlo. Pues bueno, esa mala tendencia del mercado, producto de la cultura de consumo, pues es algo que no está dentro de los preceptos del buen diseño. Todo buen diseño concibe de manera exhaustiva hasta el último detalle, y por supuesto todo buen diseño, y esta es una consideración que Rams planteó desde hace mucho tiempo, es responsable o procura ser responsable con el medio ambiente. Y aquí vamos a entrar en un terreno que puede parecer paradójico. Vamos a ver un poco de la eficacia del diseño en términos de producto. En muchos congresos y en muchos eventos a los que seguramente ustedes acuden como estudiantes de gastronomía, muchos congresos, se tiene acceso a productos artesanales o a diferentes expositores y productores que promueven sus productos, y muchas veces dejamos de lado una verdad incuestionable, que es que el diseño vende. El diseño nos ayuda a vender con todo lo que puede ser cuestionable al respecto, y muchas veces perdemos oportunidades de desplazar productos por la poca atención que se le pone al diseño, no solamente en términos estéticos, sino en términos de comunicación efectiva. Vemos en muchos de estos congresos o en muchas expos de productos artesanales, tenemos acceso a productos de enorme calidad y cuyo empaque o cuyo etiqueta o diseño gráfico de alguna manera no los vuelven atractivos ni significan una comunicación efectiva, de alguna manera obstaculizando su desplazamiento o nuestro interés. Y podemos ver la imagen que sigue. La que sigue, perdón. Aquí, por ejemplo, puede parecer muy sangrón, pero vemos miel de Pablo. En una primera etiqueta no vemos, salvo por una alusión gráfica de la abejita y las grecas, o los panales, pues que se trata de miel de abeja. En la siguiente, pues vemos una solución también simple en términos de producción. No tenemos demasiado despliegue de empaque ni de producción, pero es bastante más efectiva. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. A esto me refería quizá más, ¿no? Aquí pues hay un descuido. Probablemente ese envase contenga una miel de enorme calidad, y sin embargo el poco trabajo y la poca atención que le metemos al diseño
aunque parezca que no, muchas veces puede suscitar que ese producto no se venda. Y no estoy hablando, porque no soy partícipe de ello, de que tengamos que invertir millones de pesos o miles de pesos o cientos de pesos en producir con impresión a tintas especiales y sobre materiales muy costosos. Es una cuestión menos de gasto en términos de producción y más de pensar en el diseño y tratar de razonar una comunicación efectiva y un equilibrio entre los colores, ¿no? Aquí vamos a ver un siguiente ejemplo después de este, si podemos pasar la imagen. También estamos viendo aquí, por ejemplo, pues sí hay producción, hay una etiqueta impresa 4 tintas, hay incluso un plástico que cubre la tapa, y si lo vemos en términos tipográficos, pues probablemente ustedes a esa distancia ni siquiera alcancen a leer que dice salsa de barbacoa. Es decir, en términos de comunicación, este diseño es bastante ineficiente y sin embargo pues tuvo la atención de gastar en impresión y en uso de tintas. Podemos pasar al siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, un empaque para mole. No sé si se alcanza a ver, pero a esa distancia podría aparecer la bolsa para un donativo de riñón o de hígado, ¿no? O sea, entonces aquí estamos viendo como pues una manera de vender alimentos que me imagino que desde donde están no se ve nada apetitosa, ¿no? Entonces pues es una manera bastante ineficaz de promover un producto gastronómico, ¿no? Aquí otro ejemplo deficiente de empaque y de promoción de productos. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver ejemplos que, si bien involucran un despliegue de producción más grande, insisto, no necesariamente tenemos que hacer esto, puede ser mucho más simple como los ejemplos que vimos antes, pero bueno, son ejemplos y los podemos ir pasando rápidamente sin detenernos, de productos que pueden ser simples, sencillos en términos de producción, pero con una elección tipográfica, con una decisión cromática correcta y con una comunicación efectiva en términos de texto, ¿no? Por último, bueno, la tendencia actualmente, y seguramente lo saben, es menos empaque. Ya son muchos los comercios en Europa que están promoviendo que uno ni lleve bolsas, ni tenga empaque y lleve sus propios empaques para obtener los productos. Es una tendencia afortunada porque el diseño también produce basura. Y aquí estamos un poquito como en esa contradicción. Por un lado el diseño nos ayuda a vender, por otro lado el diseño también puede producir basura, y ahorita estamos afortunadamente en una tendencia que tiende mucho más a lo sustentable y mucho más a la simplificación, ¿no? Afortunadamente vamos orientados a usar lo mínimo necesario y a tener consideraciones de sustentabilidad, ¿no? Y cuando hablamos de sustentabilidad nos referimos esencialmente al manejo adecuado de los recursos naturales que disponemos, considerando que se mantengan para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de ellos. Cuando hagan sus empaques o cuando elijan materiales, hay muchos certificados otorgados por organismos nacionales e internacionales que validan que los materiales o procesos de elaboración de un objeto no resulten dañinos para el medio ambiente o no afecten la conservación, ¿no? Y bueno, no hubo preguntas a lo largo de la exposición, perfecto, gracias. Pasamos a una sesión rápida de preguntas y gracias por alzar la mano, espero tu pregunta y recibirás una revista como obsequio para estimular el diálogo. Gracias. Bueno, por aquí, no. Qué amable, hola. Bueno, la pregunta es muy oportuna, gracias por hacerla, porque quizá lo debí de haber mencionado en algún momento y quedó por ahí. Bueno, la distribución es circulación controlada o bajo suscripción, así que si te interesa y me das tus datos, te la hacemos llegar, porque no se vende por el momento ninguna de las dos, es un proyecto en proceso, ya tiene un par de años una de ellas y la otra uno, pero todavía no se ponen a la venta porque los tirajes son pequeños. En lo que tiene que ver con el despacho, sí, nos dedicamos no a impresión, solamente a diseño, y estamos orientados a tres rubros: cultura contemporánea, sobre todo arte contemporáneo, arquitectura y diseño industrial, medio ambiente
y gastronomía. Esos son como los 3 rubros de especialidad del despacho, pero es en términos de diseño gráfico y de comunicación escrita. La parte de impresión no la realizamos nosotros, no tenemos imprenta, pero pues, buscamos proveedores. Asesoría en interiorismo, eso sí, no arquitectura ni tampoco diseño de mobiliario, solamente en asesoría y consultoría para ubicar proveedores correctos, digamos. Encantado, es la idea, ¿no? Y bueno, sobre tu pregunta final, que me parece muy oportuna, bueno, creo que es fundamental y sería lo idóneo que como chef o como por ejemplo yo como proveedor de servicios, evidentemente yo procuro dialogar muchísimo con mi cliente para conocerlo por un lado, entenderlo y tratar de discernir qué puede ser como lo pertinente en términos del despliegue visual, y me refiero a visual con cómo comunica su personalidad, su identidad, su propuesta gastronómica, cómo esta puede tener otros lugares de despliegue donde establezca conexión con lo que finalmente es el núcleo de su propuesta, que es el plato, ¿no? O digamos su lenguaje gastronómico, como le queramos llamar. En ese sentido creo que es fundamental y sería lo idóneo que el espacio de alguna manera establezca correspondencia con la personalidad y con la propuesta del chef. Eso sería lo idóneo independientemente del resultado, ¿no? Tenemos tenemos ejemplos enormemente barrocos, como puede ser Andrés Carne de Res en Colombia, que pues ya es un despliegue de saturación y que puede ser muy divertido y muy pertinente. Mi orientación es más hacia la simpleza, es con lo que yo me identifico más. Sin embargo, no cancelo otras opciones y no las cancelo como oportunas y como rentables. Creo que mientras se establezca una coherencia creo que sí, muchas veces saturar el espacio, volverlo demasiado recargado, en mi opinión personal, y poco armónico, pues incide inevitablemente el espacio, los colores, la información incide en la experiencia del cliente, ¿no? Porque es ya un cliente que va a un restaurante hoy, por el nivel de exigencia del que hablaba Luis también, y de conocimientos en términos de consumo, pues digamos ya no solo está buscando comer rico y tener un buen servicio y calidad-precio, está buscando una experiencia mucho más integral que inevitablemente involucra su experiencia del espacio, de la ambientación en general con la música, la iluminación, la temperatura y por supuesto los platos. Espero haber contestado a tu pregunta. ¿Me faltó una? Échamela. Pues yo, digamos, a través del diálogo hago propuestas diferentes y discuto y a veces no se está de acuerdo y a veces uno empuja su idea contra la del cliente y lo idóneo es llegar a un equilibrio y a un diálogo, pero no necesariamente uno se impone. La idea también es que el cliente no se imponga, la idea es establecer un diálogo. En ese sentido, para cuando ustedes tengan esta experiencia de proveedor que incide sobre estos temas, es importante escucharlos y no tomar las cosas personales ni oponerse o encapricharse.